Siempre me he considerado una mujer sencilla que llevaba una vida modesta, sin excesivas ambiciones ni grandes sueños. Sin embargo, nadie sabe lo inesperadamente que puede cambiar el destino cuando el pasado llama a la puerta. Me llamo Elizabeth, y hoy comparto una historia que puso patas arriba toda mi comprensión de mí misma y de las personas que una vez estuvieron cerca de mí. Es una historia sobre el dolor, la decepción, pero también sobre encontrar la fuerza dentro de uno mismo cuando el mundo parece injusto. Todo empezó aquella mañana, cuando me senté en la mesita de la cocina, como de costumbre, con una taza de café caliente en la mano que llenaba la habitación con el calor y el aroma del café recién molido. Abrí mi correo electrónico, sin esperar nada fuera de lo normal, y allí estaba una invitación que hizo que mi corazón latiera más rápido. Richard, mi ex marido, aquel con quien solía compartirlo todo, estaba organizando su boda. No solo una boda, sino un gran acontecimiento del que hablaba con tanto orgullo, como si su vida hubiera sido un triunfo extraordinario. La invitación contenía todos los detalles: fecha, lugar, lista de invitados, pero al mismo tiempo había una especie de burla fría, como si quisiera sugerir que mi soledad, mi elección de seguir siendo independiente, se estaba convirtiendo en un motivo para que él se burlara de mí. Recuerdo cómo, momentos antes, una sensación de peligro inesperado se coló en mi alma. Era como si cada palabra de aquella invitación, cada carta, gritara insultos pasados y acusaciones injustificadas. Richard siempre supo hacer hincapié en mis debilidades. A menudo decía que mi capacidad para vivir de forma independiente era mi pérdida, que nunca sería una mujer de verdad hasta que encontrara un hombre de verdad. Estas palabras resonaron en mi memoria durante mucho tiempo, haciéndome dudar de mi propia dignidad. Y ahora, al recibir esta invitación, sentí que los ecos de resentimientos pasados cobraban vida, ensombreciendo todos mis recuerdos. Sentada en la silenciosa habitación, recordé los momentos en que mi vida con Richard aún estaba llena de esperanza y promesas. Pero entonces todo empezó a desmoronarse, no las discusiones verbales, sino el resentimiento silencioso que crecía como una sombra detrás de mí. Él siempre quiso controlar cada detalle, cada pensamiento que yo tenía. Richard, con su confianza en sí mismo, sabía demostrar su superioridad hasta en los asuntos más nimios. Ahora, cuando releía su invitación, me venían a la memoria todos aquellos dolorosos recuerdos. No podía entender cómo podía utilizar tan despiadadamente su evento para recordarme mi soledad. Pero junto a mis sentimientos de indignación, también me invadió una extraña curiosidad. ¿Podría ser este acontecimiento una especie de prueba que me permitiera reencontrarme conmigo mismo? ¿Seré realmente capaz de encontrarme con mi esencia el día en que el pasado vuelva a la vida? Estas preguntas giraban en mi cabeza como implacables agujas de reloj, marcando el tiempo que faltaba para un encuentro desconocido. Me di cuenta de que cada paso que daba camino de la boda era un paso hacia lo desconocido, donde los recuerdos dolorosos se mezclarían con la posibilidad de un nuevo comienzo. Por la mañana, cuando me miré en el espejo, vi un rostro cansado pero decidido que aún conservaba el calor de aquellos innumerables momentos vividos. Me pregunté si sería capaz de afrontar este reto. ¿Sería capaz de mantener mi dignidad a pesar de todos los insultos y humillaciones? Quizás este día debía ser el comienzo de algo nuevo para mí, aunque la idea en sí estaba llena de incertidumbre y miedo. Sabía una cosa: la vida no siempre es justa, pero cada acontecimiento, por doloroso que parezca, encierra una parte de verdad sobre nosotros mismos. Y así, de pie en el umbral de este acontecimiento, sentí que se despertaba en mí una fuerza invisible que, a pesar de todas las imágenes del pasado, me hacía avanzar. Richard y su boda se convirtieron en un símbolo de todas las heridas que había sufrido,
pero también en una prueba para demostrarme que, incluso en los momentos más oscuros, se puede encontrar un rayo de esperanza. A pesar de todas las dudas y temores, decidí que ese día no solo sería un recuerdo del pasado, sino también una oportunidad para replantearme todo lo que había pasado. Lo esperaba con inquietud y determinación interior, porque cada momento, cada pequeña cosa podía cambiar mi vida. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo en el que tenía derecho a ser yo misma, independientemente de que alguien intentara definir mi valor. Los recuerdos que siguen viniendo a mi memoria me recuerdan todos esos momentos dolorosos, pero también cómo aprendí a encontrar la fuerza dentro de mí misma. Este día prometía no ser solo otro capítulo de dolor, sino una oportunidad para ver mi historia desde una perspectiva diferente. Respiré hondo, sintiendo cómo cada respiración me daba fuerzas, y me di cuenta de que todo lo que estaba a punto de ocurrir sucedería según la ley de la inevitabilidad del destino. Una premonición invisible de ese día me envolvió con una energía invisible que aumentaba gradualmente. Sabía que me enfrentaría a nuevos retos, pero sin duda cada uno de ellos me haría más fuerte. Y aunque era vulnerable a los recuerdos del pasado, ahora quería demostrarme a mí misma que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptarte tal como eres y seguir adelante pase lo que pase. Siempre volvía a los recuerdos de los tiempos en que nuestra vida en común con Richard aún no se había desgarrado. Todo parece haber empezado con aquellos días en los que su encanto parecía infinito y mi corazón estaba abierto a los sueños. En aquel momento pensé que había encontrado a mi alma gemela, y Richard era una persona que podía apoyarme e inspirarme. Pero con el tiempo empezaron a aparecer esas pequeñas grietas, casi imperceptibles, que más tarde se convirtieron en heridas invisibles. Recuerdo nuestros primeros encuentros. Hablábamos de todo, desde sueños hasta nimiedades cotidianas. Siempre estaba tan seguro de sí mismo que hasta su voz parecía impregnada de fuerza. Solíamos visitar juntos pequeños cafés del centro de la ciudad, riéndonos de historias cotidianas, y yo no tenía ni idea de que sus palabras acabarían convirtiéndose en afiladas heridas que durarían toda la vida. Richard siempre encontraba la manera de recordarme que yo era diferente. «Eres demasiado blando», me decía cuando yo decía lo que pensaba, como si me faltara determinación. Podía parecer amable, pero detrás de su sonrisa había un cálculo frío y un deseo de controlar cada detalle de mi vida. La primera vez que me di cuenta de que algo iba mal fue cuando, en uno de nuestros paseos nocturnos, empezó a burlarse de mi pasión por el arte. «¿Cómo puedes perder el tiempo en estas cosas sin sentido?», me preguntó en tono áspero, como si mi alma mereciera un reproche. En aquel momento, traté de ignorarlo, convenciéndome de que solo eran palabras que no podían hacer daño. Sin embargo, con el tiempo, esas palabras empezaron a corroerme por dentro. Cada día aparecían nuevos comentarios y poco a poco empecé a dudar de mí misma. Aunque antes me sentía fuerte, ahora cada comentario suyo me hacía sentir insignificante. Intenté explicarme una y otra vez que su comportamiento no era más que una manifestación de sus problemas personales, pero el dolor que dejaba en mi alma parecía demasiado real. Aprovechaba cualquier oportunidad para subrayar mis debilidades como si fuera un placer para él. Recuerdo que una noche, mientras preparábamos juntos la cena, se burló de mi elección de platos. «Siempre eliges algo trivial», dijo, conteniendo a duras penas una sonrisa, y sentí que algo se rompía dentro de mí. Estas pequeñas cosas se convirtieron poco a poco en un compañero constante, una sombra invisible que siempre me recordaba mis defectos. En los años que siguieron a nuestra separación, busqué la razón por la que no pude darme cuenta durante tanto tiempo de que cada comunicación que manteníamos contenía veneno. Ahora, cuando recuerdo aquellos momentos, me duele darme cuenta de que mi fe en la bondad pudo haber causado mi propia derrota.
Richard prometió repetidamente cambiar, diciendo que sus críticas solo me ayudarían a ser mejor, pero estas palabras sonaban a frías excusas para sus propios fracasos. Siempre ha sido un maestro de la manipulación, aprovechando hábilmente cualquier oportunidad para hacerme dudar de mi capacidad para tomar decisiones. Todos esos momentos en los que me sentaba a solas con mis propios pensamientos, obligándome a releer cada conversación, dejaron una profunda huella en mí. Empecé a anotarlo todo en un pequeño cuaderno, intentando recrear cada detalle, desde la forma en que se inclinaba al hablar hasta la mirada huidiza que brillaba en sus ojos. Estas notas se convirtieron en una especie de testimonio de lo que había pasado, un recordatorio de que tenía fuerzas para sobrevivir, incluso cuando parecía que cada palabra de mi ex marido me atravesaba el corazón. A pesar de toda la crueldad de sus palabras, con el tiempo empecé a darme cuenta de que el dolor que sentía no era irreversible. Se convirtió para mí en una lección que me enseñó a reconocer la insidia y a no dejar que nadie se apoderara de mi mundo interior. Aprendí a analizar las situaciones y a comprender que incluso los que antes me parecían más cercanos pueden convertirse en una fuente de dolor. Y aunque los recuerdos de heridas pasadas a veces me volvían a angustiar, encontré la fuerza para convertirlos en una especie de escudo, protección frente a futuras traiciones. Ahora, al contar esta historia, me doy cuenta de que todas esas heridas invisibles que quedaron tras mi relación con Richard se convirtieron en parte de mi viaje hacia el autodescubrimiento. Ya no dejo que el pasado determine mi futuro. Cada dolor, cada escozor de sus palabras se convirtieron poco a poco en pequeños pasos hacia la comprensión de que la verdadera fuerza reside en la capacidad de aceptarte a ti mismo, a pesar de todos tus defectos. También me di cuenta de que no todas las personas que conocemos tienen buenas intenciones. A veces, incluso las personas que una vez nos fueron queridas pueden hacer que luchemos internamente. Pero cada herida, aunque invisible, nos da la oportunidad de crecer, de hacernos más sabios y más fuertes. Hoy, cuando miro hacia atrás en mi vida, me doy cuenta de que cada momento, incluso los más dolorosos, me hicieron ser quien soy hoy. Una mirada al espejo me reveló la verdad. Ya no soy una niña en busca de reconocimiento, sino una mujer que ha pasado por pruebas y ha seguido siendo ella misma. Y aunque los recuerdos de Richard siguen dejando huella, ya no tienen poder sobre mi corazón. Este proceso de aceptación del pasado me ha permitido sentir verdadera libertad, aunque las heridas sigan doliendo, pero me recuerdan que fui capaz de sobrevivir, que soy digna de respeto y amor. Al contar esta parte de mi historia, siento que las heridas invisibles del pasado se curan poco a poco, dejando solo ligeras cicatrices, pruebas de mi experiencia. Esta experiencia se ha convertido en mi maestro más valioso, y sé que ahora puedo entenderme mejor a mí misma y a quienes intentan hacerme daño. Estoy aprendiendo a aceptar cada situación como parte del viaje de mi vida, e incluso esos momentos en los que parece que el mundo se ha vuelto contra mí acaban aportándome nueva sabiduría. Cuando recibí la invitación a la boda de Richard, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido de repente. Sentada en mi acogedor salón, difuminada por la luz de la mañana, no podía creer que aquella carta, como una sentencia inexorable, estuviera por fin en mis manos. La carta estaba pulcramente impresa, como siempre, con el tipo de letra que Richard era tan aficionado a utilizar en sus documentos oficiales, y parecía que cada palabra estuviera llena de un toque de burla. Era doloroso leerla, como releer los capítulos de un viejo libro que relata las malas páginas de mi vida. Recuerdo cómo empezaron a temblarme las palmas de las manos al coger el sobre. Era una invitación a su boda con una joven de la que todo el mundo hablaba, pero a la que yo no podía imaginar formando parte de su vida. Inmediatamente tuve la sensación de que aquella carta no era un simple documento, sino un manifiesto de su victoria, de su deseo de demostrar al mundo que siempre tenía razón.
Para mí, era como una prueba de que yo seguía en la sombra, incapaz de encontrar mi lugar en el mundo que él organizaba tan hábilmente. Durante las horas siguientes, releí cada palabra de la invitación, tratando de encontrar sentido a cada línea que me parecía gritar mi indignidad. Me asaltaban las dudas. Debía ir a aquella reunión, donde cada movimiento de Richard me recordaría todas las cosas que había intentado olvidar durante tanto tiempo. Pero al mismo tiempo, una voz interior, tan silenciosa y persistente, me sugería: esta es tu oportunidad de demostrar que no te romperás. Durante muchas horas estuve allí sentada, rodeada de mis pensamientos, y en cada uno de ellos podía sentir cómo la tensión crecía gradualmente, como un nudo invisible que me oprimía el corazón. Mis recuerdos me llevaron a los días en que aún parecía que el amor podía conquistarlo todo. Richard siempre tuvo el don de un discurso seguro pero frío que me hacía dudar de mis propias capacidades. Le encantaba organizar sus eventos hasta el más mínimo detalle, y la boda era su última prueba de que siempre tenía el control. Por eso esta invitación me pareció una prueba en la que cada pequeño detalle importaba. Todos los detalles estaban claramente indicados en la invitación: el lugar, la fecha, el horario, la lista de invitados. Todo estaba escrito como si cada momento de su boda hubiera sido cuidadosamente planeado para hacerme sentir vulnerable. En mi mente surgieron imágenes de la velada que se avecinaba, yo llegando, encontrándome con los ojos de personas que antes habían sido nuestros conocidos comunes, y todas esas expectativas que me llenaban de dolor y de una mezcla de emociones. Estos pensamientos me hicieron darme cuenta de que ya no podía esconderme de mi pasado. Al mismo tiempo, me sentí desafiante por la forma en que Richard decidió utilizar estas vacaciones como escenario para demostrar su victoria sobre mí. No era solo una carta, era un desafío, un guiño para demostrarme que, incluso ante la humillación, se puede mantener la dignidad. En un largo momento de reflexión, sentada en el escritorio de mi habitación, releí las líneas de la invitación, imaginando cada detalle de aquel día. La idea de presentarme en su fiesta me producía sentimientos encontrados. Una parte de mí quería negarse y esconderse, la otra quería desafiar al destino. Los sentimientos de confusión se entremezclaban con la determinación. Me di cuenta de que esta carta era un verdadero veredicto no solo para mí, sino también para la relación que antes parecía inseparable. Me hizo darme cuenta de nuevo de todos mis miedos, pero también me recordó mi fuerza interior, que pronto tendría que demostrar. Ser invitada a la boda de Richard me hizo replantearme mi vida. Empecé a darme cuenta de que cada acontecimiento, cada palabra que me hacía daño, formaba parte de un cuadro mayor, un cuadro que revelaba quién era yo en realidad. El dolor que sentía se convirtió en una ardiente determinación interior. Pretendía estar presente no para sentir mi vulnerabilidad, sino para demostrar que estaba viva, que era fuerte y capaz de resistirme a la injusticia. Me atormentaba pensar que todos los presentes en aquella boda solo verían lo que Richard quería mostrar, mi imagen distorsionada por sus palabras y acciones. Me di cuenta de que aquel acontecimiento sería una prueba de mi fuerza, una prueba que no suele venir sin dolor, pero que puede abrir nuevos horizontes. En lo más profundo de mis dudas y temores, quería ganar, demostrarme a mí misma que no era una simple víctima de las circunstancias, sino una mujer que podía luchar por su dignidad, aunque ello supusiera enfrentarse a las imágenes más agudas del pasado. Por eso, a pesar del miedo y la incertidumbre, tomé una decisión. Iré a esta boda. No porque quiera ser testigo de la victoria de Richard, sino porque es mi oportunidad de revisar mi vida, de juntar todas las piezas dispersas y encontrar un nuevo sentido de mí misma. Sí, la invitación al veredicto fue un punto de inflexión, un momento en el que todos mis pensamientos convergieron en uno. Tengo que estar presente, porque sólo así podré volver a sentirme viva. Este acontecimiento ya no era solo una celebración organizada para Richard,
Se convirtió en una prueba que iba a revelarme la verdad sobre mí misma, sobre mi pasado y sobre el mundo que parece intentar decirme siempre que no soy suficiente. Podía sentir cómo crecía en mí un fuego interior que no me permitiría volver a caer en la trampa de la impotencia. Cuanto más releía las líneas de la invitación, más claro me daba cuenta de que esa carta no era solo un documento, era un símbolo de todos esos agravios no expresados, de esas palabras que dejaron profundas cicatrices, pero también una señal de que había llegado el momento de luchar y defender lo que era justo. En ese momento me di cuenta de que cada palabra de esa invitación era una frase, pero la frase podía ser el principio de una nueva historia, una historia en la que yo ya no sería testigo mudo de mi propio destino infeliz. Después de tomar la decisión de ir a la boda de Richard, comencé mi minuciosa preparación, que se convirtió en una verdadera prueba de mi fuerza interior. Aquellos días no solo estuvieron llenos de preparativos físicos, sino también de muchas reflexiones sobre quién era yo y en quién quería convertirme. Pasé mucho tiempo frente al espejo, intentando elegir no solo un atuendo, sino una apariencia que pudiera reflejar mi verdadero estado interior, fuerza, autodeterminación y al mismo tiempo ternura que rara vez mostraba. Durante este periodo, empecé a descubrir nuevos detalles, pequeños pero importantes matices que me ayudaban a sentirme viva. Por las mañanas, cuando los primeros rayos del sol penetraban en mi habitación, sentía que cada momento me acercaba más a un acontecimiento desconocido. Sentada ante mi escritorio y releyendo mi diario, escribía todos mis pensamientos y sentimientos, como esperando que las palabras sobre el papel me ayudaran en este momento crucial. En medio de mis días de preparación, apareció un aliado inesperado. Era un desconocido que apareció de repente a mi lado en una de las reuniones en las que visitaba una pequeña tienda de antigüedades. Su nombre no me vino a la mente de inmediato, pero su presencia me causó una impresión indeleble. Tenía un aura tranquila pero decidida que me cautivó al instante. Al principio, pensé que solo se había detenido para admirar las antigüedades, pero luego empezamos a hablar y sentí que había mucho más en ella que una simple curiosidad por el pasado. La desconocida me contó que una vez había vivido una situación similar: traición, humillación y amarga separación. En su voz podía oír la tranquila sabiduría adquirida tras años de pruebas. Su historia no fue contada con tensión teatral, sino más bien como el relato franco de una persona que había encontrado su camino a través de la tormenta. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que me comprendía como nadie y que su presencia me daba fuerzas para no ceder al miedo. Me dijo: a veces los encuentros inesperados son los que nos salvan de nosotros mismos. Sus palabras, como una confesión silenciosa, me ayudaron a darme cuenta de que no estaba sola. Esta nueva aliada me ofreció algunos consejos sobre cómo comportarme en la boda, y aunque sus recomendaciones no eran teatrales ni atrevidas, eran prácticas y llenas de sabiduría mundana. Juntas discutimos cómo elegir los accesorios adecuados, qué pequeños detalles harían que mi aspecto fuera más natural y no artificioso para la escena que Richard estaba representando para mí. Me di cuenta de que este proceso no era solo una preparación externa, sino también una oportunidad para mirarme desde fuera y sentir mi fuerza interior, que hasta entonces había estado oculta tras capas de recuerdos dolorosos. A pesar de que se acercaba el día de la boda, mi corazón seguía latiendo inquieto. Cada vez que volvía a casa después de conocer a aquella mujer, mis pensamientos sobre las heridas del pasado cambiaban, se volvían menos agudos y más comprensibles. Empecé a apreciar cada vez más los momentos en que podía sentarme en mi viejo sillón, beber té caliente y reflexionar sobre lo importante que es no dejar que el dolor del pasado enturbie el futuro. La preparación de la boda se convirtió en una especie de terapia para mí. Empecé a pasar horas dibujando en mi viejo cuaderno, donde cada línea y cada trazo reflejaban mis sentimientos internos.
Encontré consuelo en este trabajo, como si intentara convertir lo que antes había sido dolor en algo bello y significativo. Mi nueva aliada, aunque no me ofrecía soluciones fáciles, me recordaba que la vida siempre deja espacio para el cambio, incluso cuando parece que todo está ya decidido. En las horas del atardecer, cuando la ciudad estaba sumida en el silencio, permanecí largo rato sentada junto a la ventana, mirando las luces parpadeantes y sintiendo que la tensión crecía poco a poco, superándome. En cada respiro de la noche, sentía que se acercaba un gran acontecimiento, y cada pensamiento era como un paso hacia lo desconocido. Por un lado, lo desconocido me asustaba, pero por otro, me hacía sentir realmente vivo, porque había una posibilidad de cambio por delante. Pensé cuidadosamente en todos los detalles de mi aspecto, elegí un atuendo que no gritara sobre mí misma, sino que enfatizara mi dignidad. Cada pequeño detalle, cada accesorio, decía que ya no permitiría que el pasado me despreciara. El desconocido que se convirtió en mi inesperado consejero me lo recordó una vez más. Tienes derecho a ser tú misma. Deja que este día sea tu comienzo, no solo una fiesta para otra persona. Sus palabras encendieron en mí un fuego interior que se hacía más fuerte cada hora que pasaba. La preparación de la boda de Richard se convirtió para mí en un ritual especial de purificación. Un ritual en el que cada pequeña cosa importaba, en el que cada paso era un paso hacia la recuperación de mi dignidad. Ya no tenía miedo de enfrentarme al dolor del pasado, porque sabía que gracias a mis esfuerzos y al apoyo de un aliado inesperado, podía convertirlo en algo que no sería destructivo, sino que formaría parte de mi crecimiento. Así, en estos preparativos, descubrí no solo la apariencia, sino también la profundidad de mi alma, que, a pesar de todas las pruebas, seguía siendo real. Fue el momento en que me di cuenta de que no solo me esperaba la boda de Richard, sino también la oportunidad de replantearme por completo mi vida, encontrar un nuevo sentido y recuperar por fin mi derecho a la felicidad. Hoy era el día de la boda de Richard. Cuando me desperté, sentí que este día era diferente a todos los demás. Todo parecía muy real y ordinario, como un día normal de trabajo, pero algo inexplicable ocurría en mi interior. Recuerdo que me preparé para salir por la mañana, eligiendo ropa práctica y decente al mismo tiempo. No buscaba llamar la atención y para mí era importante ser yo misma. Tuve algunas dudas por la mañana mientras preparaba café y me sentaba a la mesa de la cocina, releyendo la invitación que había recibido unos días antes. Richard, mi ex marido, había hecho de su boda una victoria personal. Para él, era una forma de demostrar que yo era la que se había quedado atrás y él estaba con otra. Pero hace mucho tiempo que dejé de dejar que otra persona definiera mi valor. Era importante para mí pasar el día sin arrebatos emocionales innecesarios, aunque tenía muchos pensamientos sobre el pasado rondándome la cabeza. Salí de casa y me dirigí al lugar de la boda. El camino era sencillo, calles de la ciudad que conducían a un gran centro de conferencias donde se celebraba la boda. Por el camino me encontré con algunos amigos, pero nadie conocía mis sentimientos íntimos. Sentía que ese día no solo era el día de Richard, sino también un día en el que me demostraba a mí misma que mi vida no me era indiferente. Cuando llegué al lugar de celebración, todo estaba organizado de forma muy clara y real. Los invitados ya estaban en sus asientos y todo el mundo parecía saber que estaba a punto de presenciar un acontecimiento importante. Había un ambiente tranquilo en la sala que se podía sentir incluso sin decoraciones innecesarias. Richard parecía seguro de sí mismo. Comenzó su discurso y habló con voz tranquila pero clara. Escuché sus palabras, intentando no prestar atención a todos los insultos que me había dicho. Durante la ceremonia, permanecí sentada en silencio, observando atentamente todo lo que ocurría.
Muchos de los invitados se dieron cuenta de que parecía tranquila y equilibrada, a pesar de que tenía muchos sentimientos encontrados en mi interior. No me permití demasiadas emociones. Me limité a observar. Richard intentaba que todos le miraran, pero sentí que sus intentos ya no surtían efecto. Durante la boda, recordé claramente que mis expectativas eran sencillas. Había venido para estar presente y demostrar que no había cambiado por culpa de todas aquellas palabras desagradables e insultos. Era mi forma de decirme a mí misma que no permitiría que el pasado influyera en mi presente. Miré a Richard y a los que le rodeaban e intenté centrarme en lo que era realmente importante para mí: mi derecho a vivir mi vida sin comparaciones ni juicios constantes. Cuando llegó el momento de que Richard pronunciara su discurso, me centré en mantener la calma. Sus palabras eran sencillas y objetivas, pero para mí reflejaban viejas heridas. Sin embargo, no respondí con emoción. Me senté y escuché, pensando en todos los años que había tenido que soportar sus críticas, pero al mismo tiempo me di cuenta de que hoy había llegado el momento de tomar las riendas. En ese momento, me pareció que todos en la sala estaban preocupados con sus propios pensamientos, e incluso Richard no podía captar totalmente la atención de todos. Pude ver a la gente intercambiando miradas, y en algunas caras pude ver una comprensión de mi situación. Eso me dio fuerzas. Sentí que este día me pertenecía y que mi silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Cuando la ceremonia llegó a su fin, sentí que por fin me había liberado de parte del dolor que había arrastrado durante tantos años. No grité ni una palabra, no grité, y no necesité mucho dramatismo, fue muy sencillo y real. Salí de la boda con la sensación de haber sido capaz de enfrentarme a algo que me había hecho daño, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Sabía que ese día quedaría en mi memoria como uno de esos momentos en los que decidí no dejar que el pasado controlara mi futuro. Todos esos años de abandono e insultos han dejado su huella, pero hoy sentía que con cada minuto iba confiando un poco más en mis propias capacidades. Cuando terminó la parte oficial de la boda, salí del salón en silencio, sin querer hacer ruido ni llamar la atención innecesariamente. Mi paso era tranquilo y confiado. Sabía que hoy había hecho todo lo que podía y ya no quería oír las palabras que antes me habían ofendido. Este día no era un espectáculo teatral, sino un día cualquiera en el que asumí la responsabilidad de mi vida y mi dignidad. Después de volver a casa, me quedé sentada durante mucho tiempo, repasando mis pensamientos. Todos los acontecimientos del día fueron una lección para mí. Me mostraron que incluso en condiciones en las que todo parece sencillo y ordinario, hay espacio para dar pasos decisivos. Tomé la decisión de seguir adelante, de no dejar que el pasado determinara mi futuro, y esa fue mi victoria. Recuerdo lo difícil que me resultó prepararme para este momento. El momento en el que el pasado por fin sale a la superficie y exige su pago. En la boda de Richard, ya podía sentir que cada minuto me acercaba a la incómoda verdad que había intentado ocultar durante tanto tiempo. Cuando entré en el salón donde se celebraba la boda, supe que esta vez no podría olvidar nada. Al principio, todo parecía tranquilo. Los invitados hablaban en un ambiente relajado y la música sonaba uniformemente, creando la sensación de una celebración normal. Pero cuando me senté en el lugar destinado a los invitados, los viejos recuerdos volvieron de nuevo. En mi mente se agolpaba todo: insultos, peleas, palabras innecesarias de Richard que una vez dolieron tanto que era imposible olvidar. Sentí como si todos aquellos años de trabajos a tiempo parcial, en los que soporté sus comentarios sarcásticos, sus acusaciones injustas y sus humillaciones inaceptables, se reunieran por fin en un mismo lugar para volver a reproducirse. Menos de una hora después, se me acercó un viejo conocido de un círculo de amigos comunes. Me preguntó en voz baja cómo me sentía, y sus sencillas palabras me ayudaron a relajarme un poco.
pero incluso su atenta mirada me recordó que el dolor que había experimentado aún no había desaparecido. No me preguntó por Richard, ni por la boda, ni por nada de lo que me atormentaba del pasado. Se limitó a sentarse allí como un viejo amigo que sabe que las palabras no son necesarias. Durante la ceremonia, cuando Richard empezó a pronunciar su discurso, sentí que la emoción me invadía de nuevo. Su voz era tranquila, pero cada palabra que decía resonaba con las viejas acusaciones que había oído antes en mi vida. Sentada en mi asiento, no pude evitar recordar todas las veces que me había dicho que mi soledad era mi fracaso, que nunca podría ser una mujer de verdad sin un hombre a mi lado. Esas palabras volvían a mi mente como viejos discos que intentaba borrar, pero dejaban huella. Cuando Richard empezó a hablar de cómo había elegido el lugar de la boda, de cómo había planeado cuidadosamente cada detalle, sentí que todo formaba parte de su deseo de subrayar su poder. Me recordaba constantemente que su boda era su triunfo y que mi presencia en el salón era la prueba de que por fin había ganado. En ese momento me di cuenta de que cada una de sus palabras era como un golpe, no solo para mí, sino también para todos aquellos años en los que me había sentido indigna. Durante la ceremonia, empecé a notar cómo algunos de los invitados intercambiaban miradas, como si se dieran cuenta de que yo no era un simple invitado, sino un testigo de todos estos desafortunados acontecimientos. Algunos de ellos se acercaron y me saludaron en voz baja, y su apoyo silencioso me pareció de gran ayuda. Comprendí que, aunque no todas las palabras se dijeran en voz alta, cada uno de los presentes veía lo que había más allá de la superficie. Me recordó que no era la única que sufría el comportamiento inaceptable de Richard. A lo largo del acto, a medida que resurgían viejos recuerdos, sentía que intentaba recomponerme y no dejar que los pensamientos dolorosos me inundaran. Pero el verdadero choque se produjo cuando el pasado entró inesperadamente en contacto con el presente. Durante uno de los descansos, cuando los invitados se marchaban al pegajoso y ordinario pasillo entre los salones, me encontré con la mirada de un hombre al que conocía de la época en que Richard era una verdadera fuente de dolor en mi vida. Esa mirada estaba llena de comprensión, como una confirmación tácita de que había llegado el momento del ajuste final de cuentas. Hablamos brevemente, sin arrebatos emocionales innecesarios, limitándonos a comentar lo lejos que habían quedado los días en que cada palabra de Richard era una herida. Dijo que él también había cambiado, que ahora era diferente, pero no oí ningún cambio real en su voz. Esta breve conversación me recordó que el pasado es difícil de dejar atrás, incluso cuando haces todo lo posible por dejarlo a un lado. Su intento de reescribir la historia no tuvo ningún poder, y en mi corazón está claro que la verdad siempre sigue siendo la verdad, por mucho que uno quiera embellecerla. Cuando terminó la ceremonia y los invitados empezaron a marcharse, me di cuenta de que este encuentro con el pasado no era solo un arrebato emocional, sino una verdadera prueba que me obligaba a enfrentarme a todo lo que había intentado olvidar. Sentí que esta experiencia, aunque dolorosa, era necesaria para mi crecimiento interior. Enfrentarme al pasado fue como un espejo que me mostró todas las partes que necesitaba cambiar para dejar de depender de las heridas del pasado. Durante las conversaciones con varios invitados, les oí hablar en voz baja de los acontecimientos de los últimos años, los mismos que en su día me habían herido a mí. Me di cuenta de que cada uno de ellos guardaba sus propios recuerdos y, aunque no hablábamos de ello abiertamente, nuestro silencio era una señal común, una señal de que todos habíamos pasado por algo parecido y comprendíamos la importancia de dejar atrás el pasado. Cuando volví a casa esa misma tarde, sentí un alivio que no se puede describir con palabras. Aunque enfrentarme al pasado me causó mucho dolor, también me dio la oportunidad de verme bajo una nueva luz. Me di cuenta de que, a pesar de todos los insultos y humillaciones, era capaz de mantenerme en pie y conservar mi dignidad. Cada encuentro,
Cada palabra, cada mirada, todo ello me daba fuerzas para seguir adelante. Aquella noche fue un momento decisivo para mí. Me di cuenta de que el pasado ya no podía determinar mi futuro a menos que yo se lo permitiera. Enfrentarme al pasado me hizo mirarme a mí misma y ver lo lejos que había llegado. Sentí que cada herida, cada insulto formaba parte de mi camino, y ahora puedo aceptarlos como lecciones, no como sentencias. Después de ese día, sentí que había crecido como persona. Ya no me permitía recordar viejas heridas con dolor. Las veía solo como algo que me ayudaba a ser más fuerte. Conseguí aceptar mi historia, todos sus componentes, incluso aquellos momentos en que todo parecía desesperado. Esta confrontación con el pasado no era solo un encuentro con el pasado, sino también una oportunidad de construir un nuevo futuro en el que yo controlaba mi destino. De regreso a mi casa, me senté a la mesa y escribí durante mucho tiempo todos mis pensamientos en mi diario. Cada palabra, cada frase me ayudaba a comprender que merecía respeto y felicidad, independientemente de lo que hubiera pasado antes, y aunque el pasado no desaparece del todo, ya no tiene poder sobre mí. Tomé la decisión de aceptar mi historia y aprender a vivir con ella, sin permitir que nadie volviera a utilizarla en mi contra. Este día me enseñó que afrontar el pasado no es el final, sino el principio de una nueva etapa en la que yo tengo el control de mi vida. Y aunque el camino no será fácil, sé que con cada nuevo día me hago más fuerte, más sabia y más segura de quién soy. Recuerdo que toda la velada transcurrió según lo previsto, pero en algún momento algo cambió. Durante la parte oficial de la boda, cuando todo el mundo estaba ocupado hablando y cumpliendo las formalidades, noté que Richard empezaba a mirar hacia la puerta principal con una tensión inusual. Al principio pensé que podría deberse a algún problema técnico o a un cambio en el programa, pero luego me di cuenta de que era mucho más importante. Estaba de pie en la entrada del salón cuando se abrió la puerta y apareció en la sala una persona a la que esperaba ver desde hacía mucho tiempo, pero que apareció de repente en ese momento crítico. Era Rebecca, una vieja amiga con la que compartí muchos recuerdos y que siempre me apoyó, incluso cuando las cosas parecían difíciles. No habíamos planeado de antemano que se reuniría conmigo esa noche, pero cuando la vi en la puerta, mi corazón latió más deprisa porque sabía que era un giro inesperado de los acontecimientos que cambiaría la situación. Rebecca llegó sin mediar palabra, con un atuendo sencillo pero elegante que resaltaba su tranquilidad y confianza. Su look era práctico y natural, como ella. En cuanto entró en la sala, Richard, que estaba sentado en el asiento principal, se detuvo un momento. Observé atentamente su rostro, que adoptó una expresión de sorpresa y tal vez incluso de miedo. Como de costumbre, intentó mantener el control, pero en aquel momento estaba claro que su confianza en sí mismo empezaba a tambalearse. Recuerdo cómo todos a mi alrededor seguían hablando, sin prestar mucha atención a este cambio. Sin embargo, para mí, ese momento fue crucial. Rebecca se acercó a mí en silencio y sentí que su presencia me daba fuerzas. Intercambiamos una breve mirada que dijo más de lo que podrían decir las palabras. Sabía que, gracias a ella, podría superar esta noche y enfrentarme a la verdad. Toda la velada adquiría ahora un significado diferente. En lugar de tener que soportar los insultos y ataques de Richard, sentía que tenía un aliado a mi lado. Richard, al que siempre le gustaba tener el control, estaba ahora ligeramente desorientado. Sus ojos buscaron a Rebecca varias veces y luego volvieron a mí, pero sin la fría confianza de antes. Me di cuenta de que este giro inesperado era un verdadero golpe para él, porque nunca esperó que viniera con alguien que pudiera desafiarle. Durante el resto de la boda, noté que Richard intentaba recuperar el equilibrio, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los de Rebecca, se podía ver una ansiedad indescriptible en su mirada. Intentó decir algo varias veces, pronunciando frases cortas, pero su voz parecía apagada y sus palabras incompletas.
Los demás invitados notaron este cambio inusual y, aunque nadie preguntó directamente qué había pasado, el ambiente de la sala cambió. Muchos comentaban en voz baja entre ellos que tal vez Richard no había esperado tanto apoyo de mi parte. Rebecca no dijo mucho, pero su sola presencia era poderosa. Se sentó a mi lado y cada vez que notaba que Richard estaba distraído o intentaba llamar la atención sobre sí mismo, ella me daba suavemente una señal de que todo iría bien. Sus ojos y su postura me decían que comprendía mis sentimientos y que estaba dispuesta a apoyarme en cualquier momento. Eso me dio fuerzas para mantener la calma y no reaccionar a sus provocaciones. El momento que más me impresionó fue cuando Richard parecía haber perdido completamente la iniciativa. Estaba pronunciando la siguiente parte de su discurso, pero su voz era fría y carente de emoción. Recuerdo que se detuvo a mitad de la frase y ni siquiera parecía saber qué decir a continuación. Sus ojos se desviaron rápidamente hacia Rebecca y había una evidente incertidumbre en esa mirada. Algunos de los invitados susurraron en voz baja que Richard parecía incapaz de aceptar la nueva realidad en la que ya no estaba solo y abandonado. Después de la ceremonia, cuando los invitados empezaron a reunirse en un ambiente relajado, me acerqué a Richard, no para discutir, sino para saber si se daba cuenta de que su intento de humillarme había fracasado. Le hablé con calma y claridad, sin arrebatos emocionales. Mi pregunta era sencilla. ¿Te has dado cuenta de que esta noche no es tu celebración, sino mi momento? Richard se limitó a mirarme en silencio. Noté que su mirada volvía a encontrarse con la de Rebecca, y esta vez sentí que no sabía qué decir. Este giro inesperado de los acontecimientos fue para mí la prueba real de que ya no era la misma persona que antes se dejaba humillar. Rebecca me demostró que el apoyo puede llegar cuando menos te lo esperas y que no estoy sola en mi lucha por la dignidad. Sentí que cada palabra que antes me había herido perdía su poder cuando había una persona que me recordaba por lo que realmente soy. Durante toda la velada mantuve la calma, sin ceder a las provocaciones. Richard seguía intentando hacer de las suyas, pero yo ya no reaccionaba a sus malvadas palabras. Mis acciones fueron sencillas y claras. Simplemente demostré que no me importaba lo que pensara. Mis respuestas fueron breves y objetivas, sin ninguna emoción adicional que pudiera darle una razón para atacar de nuevo. Los invitados que vieron este intercambio comprendieron que la situación había cambiado. Vieron que ya no era una víctima, sino una persona que tenía una opinión y sabía cómo defenderme. Después de la parte oficial de la boda, Rebecca y yo nos acercamos a un pequeño grupo de personas que parecían querer hablar de lo sucedido. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad llamado Michael, dijo con calma que siempre había pensado que yo era una mujer fuerte. Añadió que muchos de nosotros habíamos visto a Richard intentar manipular la situación durante mucho tiempo, pero que hoy todo había cambiado. Estas palabras eran sencillas, pero me hicieron darme cuenta de que mi presencia realmente importaba a mucha gente. Más tarde salí de la boda, y cuando Rebecca y yo nos estábamos despidiendo, me dijo en voz baja: «Le has demostrado a todo el mundo quién eres, y me alegro mucho de haber estado allí». Sus palabras eran sencillas, pero sentí que ese era el verdadero significado del apoyo. Me ayudó a comprender que la verdadera fuerza no proviene de quienes quieren humillarte, sino de quienes están dispuestos a estar a tu lado cuando lo necesitas. Cuando volví a casa, me di cuenta de que aquella noche lo había cambiado todo. Richard ya no podía controlar la situación como antes, y yo sentía que ahora tenía derecho a mi vida. El giro inesperado que supuso la presencia de Rebecca me dio fuerzas para seguir adelante y no dejar que el pasado afectara a mi futuro. Me di cuenta de que a veces el apoyo de alguien a quien consideras cercano puede marcar una gran diferencia. Esta confrontación con el pasado y el giro inesperado fueron una lección para mí. Me di cuenta de que no debo tener miedo al cambio, aunque llegue en el momento más inesperado. Hoy sentía que cada minuto confiaba más en mis capacidades y que el futuro me pertenece a mí,
no a los que una vez intentaron humillarme. Y aunque Richard no lo haya entendido del todo, sé que mi historia cobra un nuevo sentido gracias a las personas sencillas pero reales que me apoyan en mis momentos difíciles. Esta noche ha dejado huella en mi vida. He sentido que ahora no soy una mera observadora, sino una participante activa en mi vida, capaz de tomar decisiones y responsabilizarme de mí misma. Y aunque el camino que me queda por recorrer no sea fácil, sé que con el apoyo de personas como Rebeca podré avanzar con confianza hacia nuevos horizontes sin mirar atrás a las heridas y los fracasos del pasado. Después de aquella noche en la que todo salió mal, volví a casa con una mezcla de sentimientos. El día siguiente resultó difícil, porque no solo experimentaba el regusto de los acontecimientos de la noche anterior, sino también la lucha interna provocada por los recuerdos y las emociones. Cuando me desperté por la mañana, sentí que el mundo que me rodeaba parecía un poco diferente. Todo parecía haber adquirido nuevos colores, pero con ellos venían recuerdos dolorosos. Sentí una elevación interior, como si se despertaran en mí nuevas fuerzas tras los giros inesperados de la noche anterior. Sin embargo, esta elevación iba acompañada de una caída. Por un lado, sentí alivio al dejar de sentirme testigo pasivo de mi propia historia. Por otro lado, las imágenes del pasado volvían a inundarme, recordándome los años en los que cada palabra de Richard era un golpe. Durante el día, seguí con mi rutina diaria. En el trabajo, mis compañeros notaron que estaba un poco más reservada. Hacía tiempo que me habían enseñado que las emociones debían mantenerse bajo control, así que intenté no mostrar lo mucho que me habían afectado los acontecimientos de la noche anterior, pero en mi interior sentía una verdadera contradicción. Por un lado, un sentimiento de euforia al darme cuenta de que había conseguido sobrevivir y, por otro, depresión al darme cuenta de que el pasado no es tan fácil de olvidar. Por la tarde, al terminar la jornada laboral, decidí dar un pequeño paseo. Mientras caminaba por la carretera familiar, recordé todos los momentos que me habían llevado hasta aquí. Pensé en cuánto tiempo había estado esperando el momento en que pudiera decirme a mí misma, ya no soy tu víctima, y por fin sentí que podía ser cierto. Sin embargo, cuando me paré a un lado de la carretera, donde suelo sentarme a pensar, sentí que me caía, como si cada herida y humillación de mi pasado se volviera a cargar en mi alma. En las conversaciones con mis amigos, intentaba hablar de lo sucedido sin emocionarme demasiado. Hablábamos de lo difícil que es aceptar la verdad cuando personas a las que antes considerabas familia intentan utilizar tus debilidades en tu contra. Uno de los amigos que conocía desde hacía tiempo me dijo, «Ya no eres alguien que llora por nada. Eres fuerte, y esta noche es una prueba de ello». Sus palabras, por sencillas que fueran, me dieron fuerzas para pensar una vez más que no era culpa mía tener que soportar los insultos. Pero junto con la euforia vino un sentimiento de tristeza, porque me di cuenta de que nadie puede cambiar el pasado, y aunque le encuentre un nuevo sentido, los recuerdos siempre estarán conmigo. De vuelta a casa, me senté en mi antiguo escritorio, donde tenía fotos del pasado colgadas en la pared. Cada foto me recordaba los tiempos en que creía que el amor podía ser ilimitado, y cada sonrisa era un reflejo de felicidad. Pero ahora esas imágenes se han convertido para mí en símbolos de que, incluso cuando intentas encontrarte a ti mismo, el pasado sigue influyendo en tus pensamientos. La euforia de haber sobrevivido se mezclaba con la decepción de saber que no todo es tan fácil de olvidar y que las imágenes pueden volver en el momento más inesperado. Me senté y empecé a escribir mis pensamientos en mi diario. No había grandes bellezas literarias, solo palabras sencillas y sinceras que reflejaban mis sentimientos más íntimos. Escribí sobre la importancia de aceptarse a uno mismo tal y como es, aunque el pasado sea doloroso. Soy fuerte, escribí, pero también soy humana, y hay un trozo de dolor en mí que no se puede borrar sin más. Estas líneas me sirvieron de recordatorio.
Levantarse y caer son dos caras de la misma moneda, y cada una de ellas es necesaria para comprender tu verdadero yo. Esa misma noche quedé con una de mis mejores amigas, con la que solíamos hablar de todo, desde trivialidades cotidianas hasta grandes decisiones vitales. Sus palabras eran sencillas, sin metáforas innecesarias ni adornos literarios, pero reflejaban la verdad. La vida no solo se compone de altibajos, sino también de caídas, y cada una de ellas nos ayuda a hacernos más fuertes. Hablamos de que, aunque el pasado nos acompañe, no debe determinar nuestro futuro. Aquella tarde se convirtió para mí en un periodo de toma de conciencia. Ya no me permitiré olvidar mis debilidades, pero tampoco viviré a su sombra. Aceptaré los altibajos, porque ambos me hacen ser quien soy. Richard y sus intentos de manipular mis emociones seguirán siendo un recuerdo, y seguiré adelante utilizando estas lecciones para convertirme en una persona mejor. La alegría de saber que había sobrevivido se mezclaba con el dolor de darme cuenta de que no era el final, sino solo el principio de una nueva lucha por mi dignidad. Sentí que mi fuerza no solo consistía en no llorar, sino también en sentir y aceptar cada emoción como parte de mi vida. Y aunque mi corazón seguía marcado, sabía que cada día me daba la oportunidad de ser real, y cada caída me abría el camino a nuevas alturas. Al final, sentía que cada confrontación con el pasado y cada caída emocional no eran el final de mi viaje, sino un paso más hacia la madurez. No buscaré grandes dramas en cada momento, sino que aceptaré la sencillez y la verdad de la vida tal como es. Y mirando por la ventana, me di cuenta de que mañana vendrán nuevos retos, y estaré preparada para afrontarlos de la misma manera que hoy, con el corazón abierto y comprendiendo que levantarse y caer son dos caras de la misma verdad que me hace real. Después de todos los acontecimientos que sucedieron en la boda, sentí que todo empezaba a volver a su ritmo normal, pero con un nuevo matiz, un eco de justicia. Durante los días siguientes, me enfrenté a las consecuencias de aquellos acontecimientos, y cada encuentro me recordaba que la justicia siempre encuentra su camino, aunque llegue lentamente. Inmediatamente después de la boda, recibí varias llamadas y mensajes de amigos expresándome su apoyo. Los compañeros de trabajo, los que me conocían no oficialmente sino como persona, me dijeron que habían visto con qué calma había soportado todos los abusos de Richard. Algunos incluso me preguntaron si pensaba hacer algo más. Respondí simplemente: creo que todo el mundo debe ser responsable de sus actos y que la justicia no es solo un concepto, sino una realidad. Estas palabras se convirtieron en mi manifiesto personal. Poco a poco, empecé a notar que las personas a las que Richard había utilizado antes para demostrar su superioridad se comportaban ahora de forma diferente. Antiguos conocidos comunes que antes habían aceptado tácitamente su postura empezaron a acercarse a mí para apoyarme. En conversaciones sencillas mientras tomábamos un café, compartieron sus propias historias de fracaso y decepción, recordándome que todos tenemos derecho a nuestra dignidad. Era una sensación inspiradora, como si una pequeña luz de justicia se abriera paso a través de la oscuridad de las heridas del pasado. Richard, por su parte, empezó a cambiar su comportamiento. En las siguientes reuniones parecía avergonzado y distante. Sus palabras, que antes siempre habían sonado a humillación, se volvieron cortas y frías. Ya no hablaba de que yo debía estar baupa por ser soltera. Observándole en reuniones silenciosas con otras personas, me di cuenta de que cada uno de sus actos tenía consecuencias. El eco de la justicia me recordaba que los errores y la crueldad no quedan sin respuesta. Un día me encontré con un amigo con el que hablé de todo lo sucedido. Estábamos sentadas en un pequeño café y me dijo con calma: «Fuiste fuerte, y todos los que te conocen pueden sentirlo ahora». Sus palabras no estaban llenas de imágenes poéticas. Era una conversación sencilla, como entre dos personas que entienden por lo que han pasado.
Estuve de acuerdo y añadí que a veces lo más importante es aceptar lo ocurrido y no dejar que el pasado determine nuestro futuro. Cada día encontraba pequeñas señales de que la justicia no callaba. En el trabajo, mis jefes notaron cómo tomaba la iniciativa en la organización de varios proyectos. Colegas que antes me habrían mirado por encima del hombro, ahora me trataban con respeto. Empecé a participar en actos sociales en los que podía hablar de problemas reales, y en estas cosas sencillas sentí que cada acción importaba. Mis pensamientos volvían a menudo a aquella tarde. Recordaba cómo Richard, sentado en su escritorio, intentaba mantener el control, pero ahora sus ojos estaban cansados e inseguros. Me parecía que todos sus intentos de manipulación ya no eran eficaces. Ese eco de justicia que yo sentía era silencioso pero firme. No necesitaba ruido ni declaraciones en voz alta. Era visible en los ojos de la gente, en sus sencillas palabras de apoyo, en la forma en que me trataron después de la boda. Empecé a hablar más de mi experiencia, compartiendo mis pensamientos en un blog donde describía todo lo que había vivido con palabras sencillas. Mi forma de escribir era sencilla, sin adornos ni patetismo, como la de cualquier mujer corriente que quiere compartir su historia. Escribí sobre cómo cada insulto, cada momento desagradable puede convertirse en una ocasión para crecer, si aprendemos a aceptarlos como parte de nuestras vidas. Esta experiencia me enseñó que la justicia puede ser invisible, pero vive en nuestras acciones y relaciones. Un día se me acercó un hombre que trabajaba en una organización benéfica en la que yo participaba. Me dijo que había escuchado mi historia y que estaba impresionado por cómo había sido capaz de convertir el dolor del pasado en una fuerza para el cambio. Añadió que quería que mi historia inspirara a otros, a quienes se enfrentan a la humillación y la injusticia. Sus palabras, sencillas y sinceras, me confirmaron que la verdad siempre tiene poder. En mis conversaciones nocturnas con mi familia y amigos, sentía cada vez más que el sentimiento de impotencia se iba desvaneciendo. Ya no buscaba excusas ni disculpas por lo ocurrido. Aceptaba mi historia tal como era. El eco de la justicia me pareció un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene derecho a su dignidad, y aunque las heridas no se curen al instante, pueden pasar a formar parte de nuestra experiencia, de la que sacamos fuerzas para seguir viviendo. Ahora, cuando recuerdo aquellos acontecimientos, no solo siento dolor, sino también paz. Sé que la justicia no tiene por qué ser una victoria gloriosa o un grito, sino que puede ser silenciosa, práctica y realista. Puede sentirse en cada palabra de apoyo, en cada mirada que dice, «Te comprendo». Y aunque Ricardo no admita sus errores, su imagen ha quedado en el pasado, como prueba de que podemos vivir sin la sombra de viejos agravios. El eco de la justicia se ha convertido para mí en un símbolo de que todo el mundo tiene derecho a que se escuche su voz. Ya no me siento abandonada ni indigna. Al contrario, cada día me aporta una nueva confianza en que la justicia siempre encuentra su camino hacia nosotros, aunque sus manifestaciones sean silenciosas, y confío en que, con cada pequeña victoria que obtenemos, se está construyendo nuestro futuro, en el que el pasado ya no define nuestras vidas. Hoy puedo decir que la justicia no es una idea inalcanzable. Vive en nuestras acciones, en nuestras relaciones y en la forma en que nos tratamos unos a otros. Me inspira cada día y me ayuda a no olvidar que mi dignidad no es solo una palabra, sino una forma de vida. Y aunque mi historia tiene sus momentos oscuros, cada eco de la justicia me recuerda que no soy solo una víctima, sino una persona que tiene derecho a vivir su vida a su manera, independientemente de lo que ocurriera en el pasado. Hoy me he despertado con la sensación de que mi vida ha recibido un nuevo impulso. Los acontecimientos pasados, todos esos insultos, acosos, decepciones, han dejado su huella, pero ahora siento que tengo que empezar una nueva página.
Todo lo que he pasado me ha ayudado a darme cuenta de que puedo vivir mi vida a mi manera, sin tener que doblegarme ante el pasado ni dejar que nadie influya en mi autoestima. Después de la boda de Richard, todo cambió. Empecé a notar que la gente que me rodeaba me trataba de forma diferente. Ahora no era solo simpatía o indiferencia, sino auténtico respeto por mi capacidad de ser yo misma, incluso en las situaciones más difíciles. En el trabajo, mis jefes se han dado cuenta de mi confianza e iniciativa. Colegas que antes no prestaban atención a mis opiniones, ahora me pedían consejo, y sentí que podía influir en la toma de decisiones. Eso me dio fuerzas y me confirmó que era capaz de cambiar no solo mi vida, sino también de ayudar a los demás. Poco a poco empecé a planificar mi futuro. Después de todos los acontecimientos, decidí retomar mis antiguas aficiones, que antes me daban alegrías, pero que había abandonado por los constantes reproches de Richard. Volví a participar en talleres de pintura, a asistir a clases de cocina, todo lo que me ayudaba a sentirme viva e independiente. Cada día encontraba nuevos intereses, y eso me ayudó a recuperar la fe en mí misma. En mis reflexiones, a menudo recordaba el momento en que Rebeca apareció inesperadamente en la boda. Su apoyo y sus sencillas palabras me demostraron que la verdadera amistad y la comprensión importan. Gracias a ella, me di cuenta de que no debo tener miedo de mostrar mis emociones, no debo esconderme tras una máscara de indiferencia. He aprendido a abrirme a la gente, a encontrar en cada conversación una pieza de apoyo que me ayude a superar los momentos difíciles. En los últimos días, he conocido a personas con las que no me había comunicado mucho antes. En conversaciones sencillas mientras tomábamos un café, compartimos nuestras historias y me di cuenta de que todo el mundo tiene sus propios momentos dolorosos. Estos encuentros me hicieron darme cuenta de que no estaba sola en mis experiencias. La gente va y viene, pero lo principal es la capacidad de encontrar la fuerza para seguir adelante. Decidí escribir unas cuantas entradas de blog contando mi historia con palabras sencillas, contada por una mujer corriente que quiere ser sincera consigo misma y con los demás. Sin patetismo ni adornos, solo hechos reales, pensamientos sencillos y el deseo de ayudar a quienes se encuentran en una situación similar. Hoy me siento más segura que nunca. Cada día planifico nuevos pasos, ya sea un viaje corto, la participación en actos sociales o un nuevo curso que hace tiempo que quiero hacer. Ya no estoy presa de los insultos y las críticas del pasado. He aprendido a ver mi historia como una parte de mí, no como una condena. Todos esos momentos que solían herirme se convirtieron en lecciones de las que aprendí y crecí. Richard ahora parece un pequeño recuerdo que no tiene poder sobre mi presente. No siento la necesidad de buscar su atención ni de justificar mis decisiones. Mi vida es asunto mío y ahora he decidido vivir según mis propias reglas. Junto con mis amigos, organizamos una pequeña reunión en la que compartí mis planes de futuro. Era evidente para todos que empezaba una nueva etapa, en la que el pasado ya no me arrastraba, sino que me ayudaba a recordar lo que había vivido y lo lejos que había llegado. Aquella tarde, sentada a la mesa de mi casa, miré viejas fotografías de momentos de mi vida. Algunas me hicieron sentir triste, pero sobre todo me sentí agradecida por todas las lecciones que el destino me había enseñado. Eran la prueba de mi lucha y de mi victoria sobre mis propios miedos. Me di cuenta de que cada día es una oportunidad para empezar de nuevo, tomar las decisiones correctas y no dejar que nadie afecte a mi autoestima. Ahora, cuando miro al futuro, me parece brillante y abierto. Ya no busco el reconocimiento de quienes nunca me han entendido y no dejo que las opiniones de los demás me detengan. Mi vida es una serie de pequeños pasos que conducen a grandes cambios. Seguiré avanzando, apoyando a los demás y a mí misma, porque la verdadera fuerza de una persona no se mide por cuántas veces se cae, sino por cómo se levanta. Este nuevo comienzo no es un punto final, sino solo una etapa en el camino para llegar a ser aún mejor.
Estoy segura de que me esperan nuevos retos, pero ahora sé que soy capaz de afrontarlos con el corazón abierto y una clara comprensión de mi propia dignidad. Mi vida está volviendo a una realidad en la que cada pequeña cosa importa, y cada encuentro ofrece una oportunidad de comprensión y apoyo. Escribo estas líneas para recordarme a mí misma y a todos los que lean mi historia que no hay nada malo en empezar de cero. Todo el mundo merece un nuevo comienzo, la oportunidad de vivir su vida sin tener en cuenta los errores y resentimientos del pasado. Acepté mi historia y ahora no me arrastra, sino que me da fuerzas para seguir creciendo. Hoy tomo mi propia decisión, vivir libremente sin miedo y sin restricciones innecesarias. Y aunque el camino no siempre sea fácil, sé que con cada nuevo paso me estoy acercando a quien siempre he soñado ser, simplemente una persona que se valora a sí misma y a su vida, independientemente de lo que ocurrió ayer. Así pues, mi nuevo comienzo empieza hoy. Estoy dejando el pasado donde pertenece y abriendo la puerta a un futuro lleno de posibilidades, simplicidad y verdad. Y aunque este camino no sea fácil, estoy dispuesta a afrontarlo con toda mi fuerza y confianza.